Él se merece toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? A nadie más. Todo lo que existe lo tenemos que poner en segundo lugar o en tercero o en cuarto, hermanos. Porque Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra y creo que eso es lo que tenemos que insistir, hermanos, para tener una vida bendecida de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos dar la bienvenida a los hermanos que nos visitan, a Yuri Duarte y Mari Duarte. Sean bienvenidos mis hermanos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Esperamos de que no sea la primera y la última, sino que sigan viniendo, si es que están establecidos aquí en Esquipulas, ¿verdad? Si no, pues siempre que estén por aquí, pues les esperamos y les recibimos en el amor del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Usted que nos ve a través de las redes sociales, le bendecimos y gracias por estar conectado con nosotros. En breve vamos a dar inicio al mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Ustedes van a pasar los niños o ya pasaron? A ver. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a abrir en el capítulo número 15. Tenemos ahí, hermanos, unos versículos preciosos que la verdad nos llenan de mucha bendición y ponen gratitud en nuestro corazón al saber lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en el versículo número 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Creéis, hermanos? Si retenemos, ¿verdad?, la palabra que Él nos ha dado, o sea que todo lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo era un hombre conocedor de la palabra, hermanos, por eso al final dice conforme a las Escrituras, porque él no hablaba a la deriva, él sabía lo que estaba diciendo. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo andaba predicando, que él cargaba sus pergaminos para comprobarles a aquellas personas incrédulas, ¿verdad?, que estaba escrito, pero que ellos no lo habían podido discernir, porque la palabra del Señor, sabía él, se ha de discernir espiritualmente. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando nosotros no comprendemos y queremos interpretar la palabra a nuestra manera. No, la palabra, hermanos, se interpreta a la manera de Dios. Amén. En estos versículos, hermanos, está resumido lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo también decía a los romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿se recuerdan? Ahí en Romanos 1:16. Pero este Evangelio, hermanos, es un plan divino. Un plan, hermanos, que Dios, nuestro Padre Celestial, diseñó para demostrar su amor por toda la humanidad. Porque Él nos había visto, hermanos, que no teníamos ni una pizquita de esperanza. Nuestro destino, hermanos, era la condenación. Y por eso, pues, él pensó en este plan y dijo de enviar a su Hijo. Pero ¿qué es lo que hizo el Hijo? Ejecutó los planes divinos, ¿verdad? Y vino a este mundo, desde que nació, vino a sufrir toda una vida de padecimientos hasta que llegó a la muerte. Y a una muerte de cruz, de las peores muertes que en aquel entonces habían. Porque Él murió como el peor de los malhechores. ¿Pero por qué lo hizo? Para rescatarnos a nosotros, hermanos. Para que sacarnos de esa condenación que el Señor había decretado para nosotros, por cuanto éramos pecadores, ¿verdad? Pero Él, hermano Jesucristo, vino y pagó el precio
Y es por eso que estamos ahora aquí, hermanos. ¿No se alegra usted por eso? ¿No cree usted que vale la pena, hermanos, servirle a Dios con todo el corazón? Yo creo, hermano, que si somos indiferentes es porque somos mal agradecidos. Pero hay motivo suficiente, hermanos. Pero también ahí entró la función del Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Señor se fue, hermanos, dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a rogar al Padre que enviara al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que se manifiesta en nosotros, es el que mora en nosotros, es el que siguió la tarea. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Si no fuera el Espíritu Santo, es imposible que hombre alguno haga la voluntad de Dios, hermanos. Solamente a través del Espíritu Santo. Pero para tener al Espíritu Santo, se necesita poner nuestra fe en Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces aquí, hermanos, en estos versículos que leímos, dice, porque primeramente os he enseñado, asimismo, lo que recibí. O sea que Pablo estaba diciendo con esta palabra, lo que recibí, que lo que él estaba diciendo no dependía de él. Dependía lo que del Señor le había enseñado para que lo transmitiera a nosotros y nosotros hacerlo. ¿Y dónde ocurrió eso? Ahí en Gálatas, hermanos, encontramos la respuesta. Dice que después de que pasó el proceso, el apóstol Pablo, dice que el Señor lo dirigió a través del Espíritu Santo hasta el desierto, el desierto de Arabia. Y ahí le dio las instrucciones que Pablo tenía que saber. Muchos enseñan, hermanos, que inmediatamente Pablo empezó a predicar, pero según la palabra, hermanos, él recibió enseñanza de parte directamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo, pues si escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de que Pablo, hermanos, llegó y habló con los discípulos hasta que hubieron problemas de doctrina, como hay normalmente en la actualidad. Y ahí es cuando él se reunió, porque estaban con disensiones de que si era aceptable lo que Pablo estaba enseñando o no, ¿verdad? Y qué lindo, hermanos, que los apóstoles, hermanos, coincidieron en lo que Pablo estaba enseñando, era como Dios lo había establecido. Amén. ¿Y qué fue lo que dice que recibió el apóstol Pablo? En primer lugar dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy, hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados. No hay ningún otro motivo por el cual, hermanos, el Señor dejó su gloria, hermanos, para venir a sufrir en este mundo. No es para que obtengamos grandes propiedades, para que nos hagamos poderosos, para que agarremos fama. No, hermanos. Él murió por nuestros pecados. Ese es el fin primordial, hermanos. Ese es el centro del Evangelio. Ese es el centro. Toda otra cosa, hermanos, que nosotros mencionemos, la palabra del Señor lo llama añadiduras. Porque el Señor en su infinito amor y misericordia, Él nos provee, nos bendice. Pero ¿qué dice? Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia ese. Y todo lo que ustedes necesiten será añadido. Lo que necesitemos, no con avaricia. Todo será añadido, hermanos. Pero el problema es cuando caemos en avaricia y dejamos los principios bíblicos y rebuscamos unos versículos de ahí, hermanos, del Nuevo Testamento, que son bendiciones materiales y las queremos adaptar a nosotros como iglesia. Pero nuestras bendiciones, hermanos, dice el apóstol Pablo, que son espirituales. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Que Cristo murió conforme
a las Escrituras. Y había un montón de versículos, hermanos, que Pablo les podía comprobar. Yo solo quiero mencionar uno. Isaías 53, todo el capítulo 53, los 12 versículos. Ahí está, hermanos, el proceso que llevó nuestro Señor Jesucristo desde que nació hasta que murió, hasta que fue sepultado. En el versículo número 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está resumido, hermano, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues si leemos los 12 versículos, los invito a que lo lean en la casa, se van a dar cuenta, hermanos. Todo estaba escrito, todos los padecimientos de nuestro Señor desde que nació estaban escritos, hermanos. Isaías tuvo ese privilegio, hermanos, de ser revelado el nacimiento de Jesús, hasta un hermano que iba a nacer de una virgen. Amén. Gloria al Señor. Y en segundo término dice que fue sepultado. Dice que fue sepultado como que aparentemente no tuviera sentido, ¿verdad? Pero si se murió, pues, lógicamente sí iba a ser sepultado. Pero fíjese, hermano, que este detalle es bien importante. Porque si no hubieran dicho, hermanos, como siempre se levantaron bolas, ¿verdad?, de que él se habían robado el cuerpo. Pero si no hubieran dicho que se había escapado, que todavía estaba vivo y que se desapareció y que saber para dónde agarró. Pero no, habían testigos, hermanos. Habían testigos que vieron, hermanos, los mismos soldados, cuando vieron que, porque tenía que morir, hermanos, antes de que empezara el nuevo día. Y a los que estaban a un lado de cada uno de él, dice que le quebraban las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, dice que notaron de que él ya había muerto. Entonces lo que hicieron, le introdujeron una lanza, y entonces dice que salió agua con un poquito de sangre. Es una de las características, hermanos, de una persona que muere en esas condiciones como murió nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía, hermano, que Jesús había muerto. Sabía que había sido sepultado. Lo que no sabía el apóstol Pablo, hermanos, es de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Porque él aún estaba en el grupo, hermanos, de los que no creían en Jesús, de que era simplemente un profeta más. Pero qué lindo, hermanos. Cuando allí, hermanos, iba hacia Damasco, hermanos, a hacerle daño a la iglesia con cartas de los principales sacerdotes y de los gobernadores, y ahí en Hechos 9:5, cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y cayó el resplandor de su gloria. Qué lindo, hermanos. Creo que cuando él se recibió tan grande impacto, que salieron de su boca: ¿quién eres, Señor? Pero él no le estaba diciendo Señor quizá porque decía, pues, como cualquier Señor, ¿quién eres, Señor? Pero cuando Jesús se identifica, hermanos, yo soy Jesús, aleluya, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. La humanidad, hermanos, que no creen al mensaje de salvación, que no creen al evangelio, están dando cosas, hermanos, contra el aguijón. No saben, hermanos, que el periodo de gracia se va a terminar. Este tiempo de gracia, hermanos, muy pronto está por terminar, porque el Señor nos dio las señales que iban a ocurrir antes de que Él viniera por nosotros. Él lo enseñó, hermanos. Los tiempos, hermanos, son tan difíciles. Miren la política, hermanos, de los diferentes países del mundo, hermanos, están en revuelta. Tienen mucho dinero, pero no tienen solución para sus males. Piensan que con la violencia pueden solucionar las cosas, pero el hombre con su sabiduría, que es animal, hermanos, como dice Santiago,
mejor las empeora. Por eso, hermanos, en todo lo que está pasando, todo lo que usted está viendo, hermanos, en las noticias, aunque muchas son mentiras, hay otras pocas son ciertas, pero las que son ciertas, hermanos, tienen que ocurrir. Porque la gente, hermanos, se va a sentir desesperada. La gente que está volviendo a sus países y dice que, pero ¿qué hacemos? Estábamos acostumbrados a la comodidad. Y eso, hermanos, en todo el mundo, porque quizá todo el mundo va a hacer las mismas estrategias. Pero eso, hermanos, es la preparación de una plataforma para que aparezca ese personaje que habla el Apocalipsis y el libro de Daniel, para que venga a solucionar los problemas del mundo. Amén. Por eso, hermanos, hay que estar a cuentas con Dios, hermanos. No quisiera que ninguno de los que estamos en esta noche, hermanos, cuando aparezca el anticristo, hermanos, esté aquí todavía. Y corre, hermanos, yo, a mí, aquí quiero la marca, yo, no, aquí. Pidiendo gustos, porque sabe que va a haber comida en abundancia, porque sabe que van a haber proyectos de salud, van a haber seguros, va a haber de todo, hermanos. Y el hombre, hermanos, empezará a vivir una paz ficticia, una paz aparente por 3 años y medio. Eso está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Pero cuando estos acontecimientos vengan, hermanos, la iglesia está con Jesucristo, disfrutando en las bodas del Cordero. Amén. Pero cuando pasen estos 3 años y medio, hermanos, ¿qué pasará? Cuando aquel personaje empiece a sacar su verdadero, lo que realmente es, y el pueblo de Israel empiece a recapacitar, nos equivocamos. Le dimos la espalda a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, y apoyamos a este mentiroso. Porque la gente va a estar engañada. Y dice la palabra del Señor de que el mundo va a decir paz y seguridad. Qué calidad, todo bonito. No nos hace falta nada, a nadie le falta nada. Antes éramos pobres, pero ahora tenemos de todo. Pero cuando digan paz y seguridad, dice la palabra del Señor, vendrá destrucción repentina. Ahí está lo serio, hermanos. Ahí está lo serio. Si nosotros que somos conocedores de la palabra y ahora no queremos recibir esta palabra, hermanos, ¿cree usted que lo va a recibir en aquel tiempo? Quizás Dios en su infinita misericordia lo va a hacer, pero va a ser con un proceso doloroso, hermanos. Va a ser un proceso doloroso. Amén. Yo pienso, hermanos, de que a veces nos han enseñado que el Espíritu Santo se va a ir también. Pero el Espíritu Santo, hermanos, Él está en todo lugar. Pero tal vez, hermanos, su función no va a ser al 100% como lo hacía cuando nosotros estábamos aquí, porque nosotros, la iglesia, somos los que entretenemos, hermanos, esa venida de todos estos acontecimientos. Porque si no fuera por el Espíritu, hermanos, tampoco, hermanos, los judíos iban a resistir. Pero el Dios, hermanos, estará ahí para guardar y fortalecer. Por eso, hermanos, no pongamos en tela de juicio la obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, para que no nos lamentemos en aquel día. Gloria al Señor. En ese momento, hermanos, cuando el Señor le habló y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por Dios bendito, hermanos. Quizá Pablo lo quería ver, pero no pudo porque el Señor lo dejó ciego. Entonces, pero si había muerto.
Entonces ahí Pablo, hermano, se le fue revelado de que Jesús, el que había muerto, había resucitado. Y vive, y vivirá, y está aquí con nosotros. Porque Él lo prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está aquí, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, cuando ocurrió este acontecimiento, hermanos, Pablo no podía hacerse atrás, hermanos. Cuando Dios lo llama a uno, hermanos, si Dios lo llama a usted, no se haga, hermanos, del rogado, porque usted es el que va a perder. Pablo, hermanos, estaba seguro de que el Señor había muerto y que había sido sepultado, pero también estaba seguro que el Señor había resucitado. Y esa, hermanos, es la doctrina básica del Evangelio. Ahí cuando le llegan ahí con tantas cosas ahí que nada que ver con la palabra de Dios, hermanos, no les ponga cuidado. Esa es la parte principal del Evangelio. El Evangelio, hermanos, no nos habla de algo que tenemos que hacer, como cualquier religión, que nos manda a hacer cosas para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados y por ende la salvación. Pero el Evangelio no nos enseña, hermanos, que la salvación se gana por nuestro propio esfuerzo. El Evangelio, hermanos, nos informa que lo que Él hizo por nosotros en la cruz expresa su muerte, su sepultura y su resurrección. No tenemos que hacer absolutamente nada, solo creer en ese acontecimiento maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Que murió, que fue sepultado, pero que también fue resucitado al tercer día. ¿Ven? Nadie puede negar esto, hermanos. Nadie puede negarlo. Habían muchos testigos cuando murió, testigos cuando resucitó, pero también, hermanos, cuando Él resucitó al tercer día, dice la palabra del Señor de que la tumba estaba vacía. ¡Wow, hermanos! Otra prueba, hermanos, de que Él había resucitado. Aunque trataron de comprobar que no había sido así, hermanos, sino que cuando los soldados, hermanos, se dieron cuenta que Jesús ya no estaba ahí, dice la palabra del Señor de que fueron donde estaban los principales sacerdotes. Imagínense, hermanos, qué colmo, hermanos. Donde los sacerdotes, quienes fueron quienes lo crucificaron, quienes estaban en la obligación, hermanos, de orientar espiritualmente al pueblo, mataron al Mesías. Y ahora todavía lo están negando. Dice que los sacerdotes, dice que llamaron a todos los jefes para que se reunieran y platicaran el problema, el asunto. Y llegaron a un acuerdo. Que había que pistear, hermanos, a los soldados para que dijeran que mientras ellos se estaban durmiendo, Jesucristo se había escapado. Mire qué sinvergüenzas, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Qué sinvergüenzas. Y es por esto, hermanos, que los años primeros, hermanos, del primer siglo, especialmente fue duro y tremendo para la iglesia mantener esa persecución, porque estaban contra el gobierno, hermanos, y ellos, hermanos, no querían que ellos predicaran acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Y hermanos, sufrieron tanto los primeros cristianos, empezando con los discípulos, sufrieron tanto que la mayor parte, hermanos, dio su vida por amor al que los salvó. Aleluya. El acontecimiento más fuerte sucedió en el año 70, hermanos, cuando destruyeron, hermanos, Jerusalén y el templo, hermanos, y sacaron a todos los judíos, hermanos. Estaban pagando la consecuencia de sus errores.
Porque cuando Jesucristo murió, hermanos, ellos mismos dijeron, su sangre caiga sobre nuestra cabeza. Y vino el proceso para ellos, hermanos. Y fueron dispersos, gracias, en todo el mundo. Y hasta 1948, hermanos, que es como está escrito en la palabra del Señor, el pueblo de Israel vuelve. Porque el pueblo de Israel, hermanos, está en espera de su Mesías. Pero va a llegar el verdadero Mesías a ellos. Pero mientras tanto, hermanos, están en constante conflicto. Pues si usted se da cuenta, hermanos, aún desde 1948 el pueblo de Israel, hermanos, ha sufrido tantas guerras, está rodeada de enemigos. Y sus mismos enemigos son sus mismos hermanos, los árabes. Pero eso es lo que está establecido, hermanos, por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Dios desarrolló ese plan divino. Gloria al Señor. Pero en este versículo que leímos, hermanos, lo más importante y maravilloso que podemos ver, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. No merecíamos, hermanos. Nosotros merecíamos el mismo infierno, hermanos. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y también dice, conforme a las Escrituras. Porque todo esto está allí, hermanos, en la palabra del Señor. Así como pasó. Encontramos ejemplos, hermanos, con el ejemplo que puso con Abraham e Isaac, que es tipo, hermanos, de que cuando Abraham, hermanos, iba a sacrificar a su hijo. Porque Abraham, hermanos, iba a sacrificar a su hijo porque él había creído en Dios. Él no estaba bromeando. Él venía de un lugar, hermanos, donde estaba acostumbrado a hacer sacrificios, a ver sacrificios. Pero si un ser supremo se lo ordenaba, tenía que hacerlo. Por eso, hermanos, Abraham llevó a Isaac, hermanos, hacia aquel altar para sacrificarlo. Y estaba ya a punto, hermanos, de dejar caer, hermanos, aquella espada sobre el pecho de aquel niño, de aquel adolescente. Cuando habla la voz de Jehová, hermanos. Moisés, detén tu mano. Porque había probado el corazón ¿cómo se llama? De Abraham, hermanos. Perdón, ya me pasé para Moisés, ¿verdad? Abraham. Entonces, hermanos, cuando Abraham iba a dar muerte a su hijo Isaac, porque lo hizo de corazón, porque estaba obedeciendo al mandato de Dios. Pero qué lindo, hermanos, cuando se levanta, hermanos, y desata, hermanos, a Isaac. Está representando, hermanos, de que espiritualmente, hermanos, de corazón él le había dado muerte. Pero Dios se lo había resucitado. Amén. Esas son las sombras, hermanos, los ejemplos que encontramos en la palabra del Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los sacrificios que se hacían, las ofrendas que se hacían, eran, hermanos, todas estaban enfocadas a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Los corderitos, hermanos, que mataban para cubrir sus pecados, estaban representando a nuestro Señor Jesucristo. Porque aún el profeta Juan, cuando tenía que bautizar a Jesús, y Jesús se presentó y el Espíritu Santo se manifestó, ¿qué dijo Juan, hermanos? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son las verdaderas revelaciones, hermanos. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro decía que las mejores revelaciones, hermanos, son las que están escritas. No son las de los charlatanes del presente, hermanos.
son las que Dios inspiró a través del Espíritu Santo, hermanos. Porque cientos, miles después de años se han cumplido. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano, la pregunta después de saber esto y que nosotros reconocemos de que somos pecadores. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nadie, hermano, se puede justificar de que no es pecador. Nadie. Y si no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, nos vamos a condenar, hermanos. La palabra es fuerte, pero esa es lo que dice la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Alma que pecare, dice, esa morirá. El Hijo, dice, no llevará el pecado del Padre, y el Padre el pecado del Hijo. La justicia del justo, dice, será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Por tanto, hermanos, qué importante es analizar nuestra vida diariamente. Y estos versículos son tan preciosos, hermanos, que con estos versículos que dice que alma que pecar esa alma morirá, y que el Hijo no llevará el pecado del Padre y el Padre el pecado del Hijo, esto está botando por los suelos, hermanos. Esa enseñanza de las herencias generacionales. Ya hay un montón, hermano, la vez pasada que le di una enseñanza acerca de eso. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar, hermanos, por herejías, y caemos en la trampa por falta de conocimiento. Amén. Pero qué bueno, hermanos, el Señor nos habla claro, hermanos, con su palabra. Analicemos nuestras vidas, hermanos, porque estamos en el periodo de la gracia. Pero estar en el periodo de la gracia, hermano, no es tener una licencia para pecar. Aunque lo podemos hacer, ¿verdad? Muchos lo hacemos. Pero eso era, hermano, porque también podemos caer en la confusión en la que habían caído los romanos. Porque cuando ellos decían, ahí en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué calidad? Dijeron ellos, pequemos, echémosle con ganas, muchachos. De todos modos, el Espíritu, decían ellos, es el que va a ser el eterno. La carne va a ir a caer allá al cementerio. Entre más pecamos, más gracia va a haber. Pero no era así, hermanos. La gracia, hermanos, va más allá. Porque en el capítulo 6, el apóstol Pablo les explica más claro. Pues, ¿qué diremos, romanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que ustedes están pensando y están haciendo? Porque no quieren someterse con Dios, porque son unos niños espirituales. En ninguna manera, muchachos, no se confundan. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esto es algo lógico, hermanos. Es algo lógico. Es algo lógico que no podemos, hermanos, decir que morimos al pecado y vamos a estar siempre en él. El asunto será, hermanos, que si estamos perseverando en ese pecado, la verdad, hermanos, es porque no hemos nacido de nuevo. Es porque nos está manipulando la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo, hermanos, tenía convicción de lo que Cristo había hecho en él. Y nosotros, hermanos, como cristianos, de una manera individual, tenemos que estar seguros, tenemos que tener convicción de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Si no, hermanos, ya la apretamos. Decía el apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas 2:20, con Cristo, decía, estoy juntamente crucificado.
Mire, así, lo mismo tenemos que decir nosotros con Cristo, hermanos, estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la diferencia, hermanos, de un verdadero cristiano. Que ya no podemos ser manipulados por las obras carnales de este mundo, sino que estamos dirigidos por el Espíritu Santo porque mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, os guiará a toda verdad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Siempre estamos en esta naturaleza vieja, hermanos, que nos va a inducir a hacer el mal. Pero si lo vivimos en Cristo, hermanos, dice la palabra del Señor, que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Amén. ¿Entiende eso, hermanos? Y dice, y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años, ahí también morimos nosotros juntamente con Él. Y Él, con su Santo Espíritu, nos capacita para vivir, para dominar las obras de la carne. Porque las obras de la carne, hermanos, son las que nos dan apetito para hacer el pecado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque las obras de la carne, hermanos, esa raza, hermanos, con cristianos y con no cristianos. Con no cristianos seguro que los tiene de rodillas. Pero al cristiano también lo puede tener de rodillas si no ha aprendido a vivir en el Espíritu. Si es alguien que solamente vive una vida y ha creído en el Evangelio, pero de una manera religiosa. No, hermanos. El verdadero cristiano tiene que ir prosperando. Yo siempre les he dicho, el verdadero cristiano no puede ser igual que ayer. Mañana tiene que ser mejor que hoy. Porque la palabra, hermanos, es la que nos tiene que ir guiando. El problema está de que no tomamos la palabra, hermanos, para ponerla en práctica. Somos haraganes. No nos esforzamos ni siquiera para un día de venir a la semana, hermanos, a escudriñar las Escrituras. Yo no sé, hermanos, ¿qué es? Tanto negocio tiene. ¿Está siendo visto? ¿O tantas novelas mira? Ah, no, ahora no son novelas, ahora son series, ¿va? Ahora es más, ¿cómo se llama? Más bonito, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Mire, hermano, lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, si les habla bien claro acerca de estas obras de la carne. En Gálatas 5:16, os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo que tenemos que hacer? Que andemos en el Espíritu. Cuando dice que andemos en el Espíritu, que andemos en la nueva naturaleza, hermanos, como cristianos. En la naturaleza que el Señor ha establecido para nosotros. Y el apóstol Pablo ahí, hermano, presenta un gran listado acerca de estas obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne, hermanos. Ese es otro de los problemas, hermanos, que mucha parte de la iglesia ha creído que las obras de la carne son espíritus. No son espíritus, hermanos. Las obras de la carne son pecados. Es que en la actualidad no les gusta pronunciar la palabra pecado. Pero esas son las obras de la carne, son pecados. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza con el listado. Empieza con los pecados, hermanos, sensuales, que son esos que más atraen, hermanos, al hombre. Y no solo al hombre, hermanos, a la mujer también. Si no estamos conectados con Dios, hermanos.
Podemos caer. La primera serie de ahí, los pecados sexuales que se dice que son adulterio. Aquí no hay mucho que hablar, usted ya sabe lo que es el adulterio, ¿eh? Hemos hablado de eso. Que son fornicación, ahí se incluye la prostitución. Que son inmundicia, toda impureza moral, toda lascivia. Esa lascivia, hermanos, que tiene un hombre o una mujer, de los pecados sexuales, hermanos, de todo tipo, que ni si bien, hermanos, viera a la mujer y ya la está desnudando con la mente. Esa es lascivia, hermanos. Cuando no estamos conectados con Dios, caemos en esa trampa del enemigo. Y ahora con la tecnología, ¿verdad? A buscar ahí en la computadora, en el Facebook, ¿verdad? Para ver esas suciedades, inmundicias, lascivias, de los cuales, hermanos, estamos manifestando, hermanos, que estamos mal con Dios. Amén. Amén. Aquí cuesta decir amén, hermanos. ¿Qué cuesta, hermano? Yo entiendo, hermanos. Pero así es, hermanos. Idolatría. La idolatría es amor y admiración excesiva que se siente por una persona o por una cosa. Podemos idolatrar, hermanos, al pastor, a un cantante, lo podemos idolatrar. Ahí viene un cantante, hermano, allá que hoy vino cerca el cantante, hermano, ahí nomás en la capital está, o aquí Zacapa, y hacer viaje para irlo a ver, hermanos. Qué barbaridad, hermano, ¿a dónde hemos llegado? No, hermanos, podemos idolatrar al hombre, a nuestros padres, a nuestra esposa, a la novia, al novio. No, ahora no tengo tiempo porque estoy con mi novio, con mi novia. Amén. Gloria al Señor. Tengamos cuidado, hermanos, porque también podemos idolatrar nuestras pertenencias. No, y qué carro como el mío, nadie lo tiene. Miren, cómo lo tengo bien lavadito, que no le caiga ahí, hermanos, que no me lo vayan a dañar, porque no, me costó tanto. No, que mi casa, hermanos, es un palacio. Mi casa es la mejor de todas. Idolatría, hermanos, de lo material. Hechicería, dice. Dice que la palabra hechicería viene de farmaquía. De donde viene la palabra farmacia. Para que se dé cuenta, hermano, cuando va a comprar a la farmacia, va a comprar usted veneno, va a comprar droga, que es sinónimo de envenenamiento. Hechicería, hermanos, es hechizos con brebajes. Es usar amuletos. Es usar, hermanos, pulseras para que no le dé el ojo al niño. Esos son amuletos, hermanos. Yo quiero el pañuelo ungido. Y las piedras fueron traídas del río de Jordán y tienen poder. No, hermanos. Que Dios tenga misericordia, hermanos, si nos hemos desviado. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ver si logramos terminar. Vamos a corregirnos. Dice también las enemistades. Las enemistades, hermanos, son los rechazos que tenemos en contra de los demás. Una persona que tiene ese problema de enemistades, hermanos, es porque no le gusta, hermanos, convivir con los demás. ¿Quiénes serán esos? Los que no comparten. Termina el culto, hermanos, y tarda más el hermano en terminar la oración. Y ya se fue. Porque no le gusta convivir. No quiere compartir, hermanos, y quizás se le presente un hermano, hermanos, que necesita de él. Necesita una palabra de amor, de aprecio, de fortaleza. Pero no nos interesa. Esas personas, hermanos, provocan enemistades. ¿Sabe cómo el hombre, hermano, que tiene este problema de enemistad provoca las enemistades entre la misma iglesia? Dios nos guarda, hermanos, de eso, a través del chisme.
Sabe una pequeña cosa, hermanos, y ya va a contarla, no de la manera original, sino que le quita y le pone a manera de que, que la persona quien está siendo objeto, hermanos, sea dañada. Ese es el mismo espíritu. Gloria al Señor. Proverbios 6, 16 y 19 dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, Dios lo desecha, hermanos. El Dios Todopoderoso corta la comunión con esa clase de personas, hermanos. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Si alguien lo ha hecho, hermanos, pídale perdón a Dios. Este mensaje no es, hermanos, para señalar a nadie. Este mensaje es para que nos demos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Amén. Están también los pleitos. Los pleitos surgen, ¿por qué, hermanos? Por no aceptar la opinión de los demás. Es que quieren que sean como yo digo. Y si no, me pongo a pelear y me va a conocer. Qué bueno, hermanos, tener madurez y poder aceptar una sugerencia, ¿verdad? Qué bueno. Y qué agradable, dice la palabra del Señor, es habitar los hermanos juntos en armonía, es el Salmo 33. Cuando esté esa armonía, hermanos, platicamos y nos ponemos de acuerdo y juntos llegamos a un buen consenso. A veces peleamos por asuntos sin gracia, hermanos, por asuntos doctrinales, con otras congregaciones. Temas, hermanos, que no afectan nuestra salvación. Que si hay que celebrar un día, que no hay que celebrarlo. Cuando llegan los días de Navidad, hermano, Semana Santa, los pleitos para entre las congregaciones, nada, hermanos. Que si es correcto usar velo o no usar velo. Eso no quita ni pone, hermanos, en nuestra salvación. Que las comidas, hermanos, son malas. Las celebraciones. Pero Pablo, hermanos, como Dios le dio de todo, hermanos, ahí en Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie os juzgue por comida o bebida, hermanos. Como en otro versículo, no me recuerdo cuál es, hermanos, dice que con la oración los alimentos son santificados. Amén. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o a días de reposo. ¿Por qué vamos a estar peleando, hermanos, de que el día de reposo que hay que guardarlo, que no hay que guardarlo, hermanos? Que Dios nos reveló, hermanos, lo que simboliza, el verdadero significado, hermanos, del reposo. El Señor lo dejó establecido. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Él dijo, hermano, yo soy el Señor del sábado, dijo. Porque Él hacía milagros en sábado y por eso, hermanos, los sacerdotes lo acusaban. Pero Él es nuestro descanso, hermanos. Celos, dice. ¿Qué son los celos, hermanos? ¿Hay algún celoso aquí? Quizás no, ¿verdad? Primero Dios que no, hermanos. Tal vez lo que más abunda, ¿eh? Molestia por los logros de los demás. ¿Y qué dice? Mire, celos viene de la palabra celos con Z. Dice estar caliente o entrar en ebullición. Como que se le sube el calor a uno, ¿va? Cuando mira que el otro está prosperando, ¿va? Y le entra en celos, o mira que el hombre o la mujer le está queriendo hacer extras, ¿va? El celo. Por eso es común, hermanos, que muchas parejas se dejan, se divorcian. Pero, hermanos, qué difícil y qué lamentable que hayan celos entre hermanos, hermanos. Entre hermanos no tiene. La que tiene y entrar en el celo, hermanos, eso no es de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Ser celoso, hermanos, es ser inmaduro. Santiago 3:14 dice: pero si tienes celos amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino
es terrenal, es animal, oiga, y es diabólica. Póngale cuidado a esto, hermano. Cuando entre con ese celito ahí, hermanos, es diabólica. Esa sabiduría es terrenal, no proviene de Dios. Pero, hermanos, que el Señor nos está hablando. Y espero que estemos recibiendo esta palabra, hermanos. Amén. Y dice, las iras. La ira es, hermanos, aquellos enojos que no nos podemos controlar y que si es posible nos llevan a la agresión, ¿verdad? No aceptamos razones. No aceptamos opiniones. Así soy yo y a mí nadie me cambia. Y somos capaces de sacar el machete, hermanos, y volar la cabeza al otro, ¿verdad? No acepta sugerencias. Amén. Gloria al Señor. Contiendas. Viene de eritheia, interés propio. Todo lo que hace es por interés. Cuando va a buscar trabajo, ni siquiera pregunta qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuánto me va a pagar? Dice. Amén. Esas son las palabras, hermanos, que usan los políticos. Por eso se llaman contiendas políticas. Porque esos están, hermanos, a quien miente más. Y ya, hermanos, los que vamos a votar por ellos sabemos de que no van a cumplir. Pero como también nosotros andamos detrás de lo mismo, ¿verdad? Le echamos la mano, ¿verdad? Pero estamos cayendo en el mismo juego, hermanos. Que Dios nos guarde y nos proteja y nos bendiga. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Disensiones. Disensiones, hermanos, falta de acuerdo entre dos o más personas. Esas son las disensiones. Todos tienen la razón y todos, cuando quieren todos tener la razón, van a provocar división. No pueden vivir dos líderes que tengan sabiduría, porque van a terminar peleando, porque van a ser disenciosos. Dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Por eso, hermano, no nos dejemos llevar por la labia que tenga una persona. Escudriñemos el corazón de esa persona. No vamos a tener capacidad para hacerlo, pero pidamos la dirección al Espíritu Santo para no caer en la trampa del enemigo, ¿verdad? La otra es, hermanos, herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía es algo simple, hermanos. Es apartarse de la verdad bíblica. Eso es una herejía, así es de sencillo. Que cambiamos el sentido o el significado de la palabra de Dios. Que el Señor nos da promesas en su palabra y nosotros queremos que por obligación Él nos cumpla, porque no hemos leído los requisitos que Él pide. Y creemos que nosotros tenemos la razón. Por ejemplo, sabemos que Dios es nuestro sanador, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben que Dios es nuestro sanador? Pero ¿por qué hay muchos enfermos? Porque Dios es soberano y no es su voluntad sanarlo, porque Dios lleva un proceso en cada persona, hermanos, porque Dios nos está formando y por medio de esas pruebas Él lo está haciendo, como lo hizo. Tenemos varios ejemplos en la palabra. El apóstol Pablo es uno, ¿verdad? Cuando él estaba enfermo y él le pidió 3 veces y insistía que lo sanara, pero el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió, hermanos.
Pablo entendió y desde que Dios le dijo eso se quedó callado. Porque él entendió que lo que Dios quería que no se le subiera el ego por las revelaciones que Dios le había dado cuando subió al tercer cielo. Por eso, hermanos, Pablo, pues, a pesar de todo, era un hombre humilde. Cuando hacemos sectarismo, hermanos, y pensamos de que solamente nosotros somos salvos, esa es una herejía, hermanos. Porque salvo es todo aquel que cree en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero hay sectas que dicen, no, solo nosotros tenemos la salvación. No, hermanos. Todos aquellos que entramos en obediencia a la voluntad de Dios. Todos aquellos que hemos pedido perdón por estos pecados que hemos estado mencionando. Pero muchas personas creen, hermanos, que son los mejores, aunque están violando la palabra de Dios. Y eso es lo más seguro, ¿verdad? Porque lo están haciendo. Por eso, hermanos, hoy hay muchas herejías. Guardémonos, hermanos, de todos estos pecados que hemos mencionado el día de hoy. Porque no estamos exentos. Cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, si nos apartamos de Dios, nos podemos deslizar fácilmente. Al vivir una vida a medias, una vida tibia, eso es desagradable a Dios, hermanos. Necesitamos mantener una integridad, intimidad con Dios, un contacto directo con Dios, hermanos. Eso necesitamos como hijos de Dios. Y Dios nos dejó todo lo que necesitamos. Gloria al Señor. Y termina diciendo, hermanos, el apóstol Pablo a los corintios, como ya os lo he enseñado antes, que los que practican tales cosas, oiga esto, no heredarán el reino de los cielos. No vaya a decir alguien, hermanos, que no se predicó eso ahora. No heredarán el reino de los cielos. Eso es serio, hermanos. Dice el Señor, hermanos, ya por último versículo que leo, en Apocalipsis 3:15. Dice el Señor a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras. Él conoce, hermanos, todo lo que nosotros hacemos. A Él no lo podemos engañar. Que ni eres frío, ni eres caliente. Entonces, ¿qué es? Tibio. Ojalá fueses frío o caliente. Un frío, hermanos, de que realmente todavía no conoce a Cristo. Pero un tibio, hermanos, está peor. Porque conoce a Cristo y no está haciendo nada por servir a Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor, hermanos? Te vomitaré de mi boca. Eso es, hermanos, lo que le espera a los que no quieren atender esta palabra que se predicó hoy, hermanos. Ahí es de que cada quien analice su vida. Creo que nadie quiere vivir esa experiencia, pero yo les digo, hermanos, estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Que no sea en vano, hermanos, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Levante sus manos, así como si quiere póngase en pie, hermanos. Yo sé que esta palabra, hermanos, a muchos les tocó. Yo sé que algunos de ustedes quieren pedirle perdón a Dios. Háganlo. No lo duden. Esto no es juguete, hermanos. Usted que nos ve a través de las redes sociales, este mensaje creo que ha hecho conciencia para que usted se dé cuenta cuál es su condición. No hay quien tenga excusa. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también sigue diciendo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 8,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguien en esta hora quiere hacer ese pacto con Dios, acercarse a Él y pedirle perdón por sus pecados, por esas obras carnales que no le han dejado tener esa comunión con Dios, este es el momento. Señor Jesús, en esta hora, oh bendito Dios, yo presento delante de ti, Señor, a este pueblo. Y de una manera individual, Señor, a todas estas personas que están haciendo un voto contigo. Escucha, Padre Santo, su oración, su arrepentimiento. Escucha, Padre Santo, ese acto de fe, reconociendo de que tú, Señor, veniste a este mundo, Señor, para morir en una cruz, para perdón de nuestros pecados. Porque también fuiste sepultado para tener una evidencia de que realmente habías muerto, pero que también resucitaste, bendito Dios. Y tu palabra dice que fue primicia, fue ejemplo para nosotros la iglesia, porque tu palabra dice que nosotros también vamos a resucitar el día que tú vengas por nosotros. Mientras ese día venga, Señor, te adoramos, te exaltamos. Oh Señor amado, yo presento delante de ti a estos siervos tuyos que hoy, Señor, han confesado sus pecados y que están dispuestos a apartarse de ellos. Bendícelos, llénalos de tu gracia, de tu bondad, y que todo sea bendición para cada uno de ellos. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.